sería nuestro centro de consumo. Un sistema de generación que alimenta a una carga puntual o un centro de consumo puntual se le llama como sistema aislado, ¿sí? Entonces, esto que está moviendo acá es un sistema aislado. ¿Por qué aislado? Porque es un sistema de potencia donde tiene su propia generación, su propia transmisión y su centro de consumo que está acá propio. Resulta que normalmente nuestros sistemas no son aislados, ¿sí? ¿Y cómo podemos ejemplificar esto que está acá? Yo puedo tener, por ejemplo, acá arriba, ¿sí?, otro sistema 2 o sistema eléctrico de potencia 2, está acá. Voy a decir que este sistema de potencia 2 tiene su propia unidad de generadora y se conecta a sus barras también. Bien. Yo voy a, o normalmente lo que se hace, se va a interconectar acá estos dos sistemas. Voy a poner acá una línea de transmisión, interconecta estos dos sistemas. Una vez que estoy interconectado, mi sistema 1 con mi sistema 2, tenemos la siguiente particularidad. Lo que ocurre en el sistema 1 va a afectar al sistema 2 también. Y así también, lo que ocurre en el sistema 2 va a afectar también al sistema 1. ¿Sí? Ya están interconectados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a ustedes con esto que está acá? Normalmente los sistemas de potencia son grandes. Mientras más grande sea, es más difícil de ecuacionar y es más difícil encontrar la solución. Por ejemplo, el sistema interconectado de Brasil. Fíjense, son 900 líneas de transmisión, son 500 barras. Ecuacionar todo eso es un trabajo matemático muy engorroso, no es fácil. Por eso acá decía, en la siguiente parte acá, que son áreas geográficas de dimensiones continentales, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea mi sistema de potencia, es más difícil analizar el comportamiento tanto en condición estable como en condición dinámica. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo acá. Acá hay una parte interesante que quiero compartir. Yo no sé si ya llegaron a ver esto que está acá, donde habla de la línea de transmisión de corriente alterna o corriente continua. Dice acá, ¿sí? Puede ser una línea de transmisión de corriente alterna, corriente continua, ¿ok? Habla acá del uso de la electrónica de potencia, ¿verdad? Para las estaciones convertidoras de corriente alterna, viceversa. Bien. En el sistema de potencia tenemos dos tipos de línea de transmisión. La primera línea de transmisión es la que ustedes conocen, la convencional en corriente alternada. El modelo que representa una línea de transmisión en corriente alternada se le conoce típicamente con el nombre pi, modelo pi. ¿Por qué pi? Ustedes saben que la diferencia entre corriente alternada y corriente continua es que en la corriente alternada tenemos el fenómeno de reactancia, ¿sí? Reactancia solamente ocurre en corriente alternada. Bueno, considerando que nuestra línea de transmisión es de corriente alternada, entonces tenemos un efecto inductivo. Y la idea es dibujar un inductor acá. Le voy a poner acá L o XL en serie con la línea de transmisión, ¿sí? Esto te van a ver con más detalle en la materia de línea de transmisión. Tenemos también un efecto capacitivo en paralelo, y eso se representa en el modelo pi. Tengo una inductancia reactiva capacitiva al inicio de la línea y una reactancia capacitiva al final de la línea, ¿sí? Esto representamos entonces con la reactancia capacitiva total de la línea dividido 2 acá. Acá tenemos también al final la reactancia capacitiva de la línea dividido 2.
¿Ok? Entonces, fíjense todos los parámetros que están involucrados en una línea de transmisión de corriente continua. Tenemos la reactancia serie, la reactancia capacitiva. Aparte de eso, tenemos la resistencia R, ¿sí? Que es la resistencia en CA, ¿sí? Que es por el efecto Joule aquí en los conductores de la línea de transmisión. Entonces, todas estas impedancias están relacionadas con la línea de transmisión en corriente alternada. Y ustedes van a ver en línea de transmisión cómo se calcula eso que está ahí. Y eso tiene una influencia muy interesante en nuestro sistema de potencia. Normalmente los ingenieros de sistema de potencia, el, el capacitor que está acá o el efecto capacitivo paralelo, le consideran como un inyector de energía reactiva. Entonces, esto que está acá inyecta energía reactiva a la línea de transmisión. Bueno, quiero hablar un poquitito nomás acá, de esto que está hablando acá, sobre la línea de transmisión de corriente continua. ¿Okay? Entonces, acá vemos un modelo representando una línea de transmisión de corriente alternada. Recuerden que en el circuito eléctrico ustedes vieron que tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva es función de la frecuencia F. ¿Sí? Esta frecuencia F tiene una incidencia directa con la dosis. Mientras más alta sea la frecuencia, mayor es la reactancia inductiva y capacitiva también. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si mi frecuencia es cero, y esto ocurre únicamente en la línea de transmisión de corriente continua, ¿cómo va a ser mi representación de la línea de transmisión? Entonces, vamos acá al análisis. Va a ser nada más que un conductor que está acá, ¿sí? No tenemos reactancia serie porque la frecuencia es cero y no tenemos también reactancia capacitiva. Entonces, esas impedancias desaparecen en la línea de transmisión de corriente continua. Por eso es mucho más eficiente en las líneas de transmisiones en corriente continua, como dice acá. Bueno, hay un aspecto negativo en la línea de transmisión de corriente continua. Ese aspecto negativo es el costo. El costo es muy elevado. ¿Y por qué es elevado? Porque nuestro sistema eléctrico de potencia siempre va a ser en corriente alternada. Eso implica lo siguiente. En el inicio de mi línea de transmisión, tengo que tener una subestación rectificadora. ¿Sí? Tengo que rectificar acá. De 50 Hz, tengo que pasar a corriente continua. Cuando termina mi línea de transmisión, en el final de mi línea, tengo que tener una subestación inversora. La subestación inversora es la que pasa de corriente continua a corriente alternada a la frecuencia que va a utilizar acá mi carga. Estas dos subestaciones de corriente continua son muy costosas, son muy caras. Las primeras subestaciones rectificadoras eran de vapor de mercurio, ¿verdad? Hoy por hoy son ya dispositivos, como dice acá, de electrónica de alta potencia. ¿Sí? Mayormente utilizan diristores de potencia, esto que está acá, para poder hacer la rectificación. Entonces, ¿cuándo es viable construir una línea de transmisión en corriente continua? Básicamente, dos características principales. Hay varias, pero las principales son dos. Característica número uno es la distancia. ¿Sí? Voy a poner acá kilómetros de distancia. Cuando es una línea de transmisión y la fuente de generación está muy alejada de la carga
Y estamos hablando de 1000 kilómetros, 800 kilómetros. Ya compensa construir una línea de transmisión de corriente continua. Otro problema también que es viable, y vamos a ponerle acá característica número 2, cuando yo tengo dos sistemas de potencia que operan a frecuencias distintas. Voy a poner acá F de frecuencia entonces. ¿Qué fue lo que pasó en Itaipú? El lado paraguayo, el sistema interconectado paraguayo, opera a 50 Hz. ¿Okay? Y estamos cerrando acá en círculo y le vamos a llamar sistema interconectado o sistema de potencia paraguayo. El sistema de potencia brasilero es un sistema de potencia que opera a una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Una frecuencia distinta. Bueno, el problema es el siguiente ahora. Hay un apartado del anexo C donde dice toda la energía que Paraguay no usa tiene que venderle sí o sí a Brasil. La pregunta ahora es cómo vamos a hacer. Si Paraguay es 50 Hz y Brasil utiliza 60 Hz, ¿cómo vamos a llevar toda esa energía? Es interesante si usted analiza un poquito este contexto histórico. Al inicio, cuando estaba construyendo Itaipú y ya sabía que se venía este problema, Brasil quiso pagar a Paraguay para que cambie todo su sistema a 60 Hz. Pero bueno, de Bernardi y toda esa gente se opuso. Entonces no le quedó otra a Brasil que hacer esa inversión. Entonces, ¿cómo solucionó el problema Brasil de esta frecuencia distinta? Construyendo una línea de transmisión en corriente continua. ¿Sí? Esa fue la única solución posible, porque son dos sistemas de potencia a frecuencias distintas. ¿Sí? Por eso se hizo esa línea de transmisión que está ahí. Tiene la subestación rectificadora en Furnas, aquí en Foz, y esto va en una línea bipolar de más o menos 630 kV hasta Titichuco Preto en San Paulo. ¿Sí? En Titichuco Preto en San Paulo está la subestación inversora que invierte acá a 60 Hz en la salida y está listo ya para transmitir al sistema brasileño. Por eso es que Brasil tiene esa línea de transmisión en corriente continua, porque tenían este problema de frecuencia. Entonces, la línea de transmisión en corriente continua siempre es más costosa que la línea de transmisión en corriente alternada. Vieron ustedes acá que por la representación que vimos de la corriente alternada, se disminuyen muchas impedancias, por lo tanto hay menos pérdidas, la eficiencia es mayor, están viendo acá. Entonces compensa hacer una línea de transmisión en corriente continua para grande distancia, línea de transmisión de muchos kilómetros y cuando tenemos frecuencias distintas. Básicamente, estas son las dos características que se utiliza para construir una línea de transmisión de corriente continua. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay líneas de transmisión en corriente continua en Estados Unidos, que atraviesan desiertos de muchos kilómetros y ya es por la cuestión de distancia. Entonces estaba muy en auge en el sistema de potencia que son HVDC, ¿verdad? HVDC, High Voltage Direct Current, ¿sí? Línea de transmisión, corriente continua de muy alta tensión. Eso sería una tecnología muy utilizada entonces dentro del sistema de potencia. ¿Ok? Entonces seguimos analizando acá ítems. Bueno, vimos entonces que las fuentes de generación normalmente están alejadas de la carga, ¿verdad? Así que tiene que haber una línea de transmisión en corriente continua alternada para poder interconectar. Dice acá que, seguimos acá, dice controladores en los generadores y dispositivos controlables en la red permiten la automatización de muchas funciones del control del sistema. Los equipos controlables en la red son muchas veces basados en dispositivos de electrónica alta potencia
permitiendo el control rápido de la variable del sistema. Bien, vamos a tener control en las tres partes de nuestro sistema de potencia. Va a haber control, sistema de control en generación, sistema de control en transmisión y también distribución tiene su propio sistema de control. Como nosotros dijimos recién, la demanda eléctrica es variable. Vamos a hacer acá una típica curva de cómo se comporta la demanda. Voy a hacer entonces este gráfico acá en kilowatt. Y esto vamos a hacer en... ¿okay? Vamos a hacer que sea 0 hora aquí y vamos a poner por acá, más o menos. Las 24. Bien. ¿Cuál es el problema de la generación de energía? Que la demanda no es constante, ¿sí? Entonces hay una determinada hora del día donde la demanda es baja y después empieza a subir hasta un valor pico y de ese valor pico empieza otra vez a descender, ¿sí? Entonces es más o menos así el comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces, este tramo que están viendo ustedes acá, voy a marcar acá entre líneas, donde hay un alto consumo de energía que está acá, hay una alta demanda, se conoce como punta de carga. Bien, ¿qué quiere decir eso que está aquí? Primeramente, nuestro sistema de generación tiene que tener la capacidad de atender esta variación de demanda. Hay que ir aumentando la potencia, acá en este tramo que está aquí, luego ir disminuyendo. Entonces, tiene que entrar en juego, como dice acá, los controladores en la unidad de generadora. Tienen que entrar en juego. Sistema de control de la unidad generadora. La operación de la línea de transmisión está aquí. Ustedes van a ver en línea de transmisión que hay un juego acá entre potencia activa y reactiva. Y eso hay que ir controlando. ¿Sí? Hay varios efectos. Por ejemplo, un efecto es el efecto Ferranti. El efecto Ferranti dice lo siguiente. Cuando hay una línea de transmisión larga y hay poca carga o está vacío la línea de transmisión, hay una inyección muy alta de potencia reactiva. Inyección de potencia reactiva va relacionado con la tensión, el parámetro tensión. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi línea está inyectando mucha energía reactiva, la tensión en la barra va a aumentar. Ejemplo, tengo una línea de transmisión de 500 kV, larga, una línea de 300 kilómetros. Se abrió en el extremo. Va a inyectar energía reactiva porque está vacío. ¿Okay? Eso va a subir la tensión. Puede ser de 500 kV, me sube para una tensión de 650 kV. Esa variación de tensión me va a dañar los equipos. Me va a dañar los equipos de mi subestación, los equipos que están relacionados con mi línea de transmisión y mis aisladores también. Entonces ahí entra toda una historia en línea de transmisión, ¿verdad? Se utilizan los reactores en paralelo y algún otro equipo para operar con relación a esos fenómenos que está aquí. ¿Ok? Entonces lo que le quiero dejar claro aquí es que cada vez que esta demanda está variando, están actuando el sistema de control en generación, que nosotros vamos a ver, son sistemas de control carga-frecuencia, sistema de excitación. Los sistemas de control de la línea de transmisión, como yo le dije recién, pueden ser los reactores en paralelo o estos nuevos equipos que son ya de electrónica alta potencia, que cumplen esa función de regular la potencia reactiva en la línea de transmisión. ¿Ok? Ese sistema de control que está hablando acá
Fíjense que aquí nos dice, lo hace de manera automática, ¿sí? Automatización. De manera automática, él tiene que corregir esto que está acá, ¿sí? Como dije aquí recién, son equipos electrónicos, ¿sí? Tanto el control en la generación, que es el regulador de velocidad o el sistema de excitación, son electrónicos, ¿sí? Bien, con relación a esos sistemas de control que vimos de generación y transmisión, me dice acá que los equipos que componen los sistemas eléctricos sufren de un proceso continuo de incorporación de nuevas tecnologías, visando aumentar la eficiencia y confiabilidad de estos sistemas. La operación de estos sistemas requiere el uso de sofisticadas técnicas de monitorización y control, que incorporan los más recientes avances en la tecnología de computadores y transmisión de datos. Bueno, estos sistemas de control que yo le mencioné recién, que es el sistema de control en generación y el sistema de control en transmisión, eh, como la demanda va a ir variando a lo largo del día, ¿sí? Y no se puede almacenar la energía eléctrica, hay que generar en el instante que la demanda está pidiendo. En ese caso, entonces, entran en juego estos controladores. En la parte de generación, son el regulador de velocidad, ¿sí? Que le voy a simbolizar acá con la sigla RB, es un sistema de control. Y otro sistema de control es el sistema de excitación, que nosotros vamos a ver enseguida acá cómo funciona. Excitación. Okay. Los primeros reguladores eran mecánicos. El primer regulador de velocidad era enteramente mecánico. Electromecánico, para ser mejor dicho. Eso fue mejorando con el tiempo. Después se migró a la electrónica analógica. La diferencia entre electrónica analógica y mecánico es tiempo de respuesta mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si mi máquina o mi unidad generadora está generando 50 watts, aumentó la demanda a 100 watts. El regulador de velocidad tiene que actuar, ya sea puede ser si es una turbina a vapor en la válvula de entrada o si es una turbina hidráulica en las paletas del distribuidor, para abrir y que eso pueda generar más potencia. Ya. ¿Ok? Entonces, un ejemplo así a grandes rasgos. Eh, como digo recién, estaba en estado estable en 50 watts, aumentó la demanda acá a 100 watts, 100 vatios. La pregunta es la siguiente. ¿En cuánto tiempo mi sistema de control va a llevar al equilibrio mi máquina síncrona? ¿Sí? Porque él tiene que subir la potencia acá hasta 100 vatios, porque esa es la potencia que la demanda está exigiendo. Entonces, un ejemplo le tiro. Supongan ustedes que en el modelo electromecánico, el primer modelo, esto llevaba en 18 segundos, ¿sí? 18 segundos tardaba mi sistema de control para llevar la unidad generadora a 100 vatios. Con la electrónica analógica, y es lo que dice acá, que siempre hay un proceso continuo de incorporar nuevas tecnologías, eso mejoró, y mejoró mucho, ¿eh? De 18 segundos, esto pasa más o menos a 8 segundos, ¿sí? Acá entra en juego el tiempo de respuesta de los componentes electrónicos y también la inercia girante de la máquina, ¿ok? Entonces, la Itaipú Nacional, por ejemplo,
tiene hoy en día sistema de control analógico. De las primeras unidades generadoras. Solamente estas dos últimas que se montó, que son la 9i18A, tienen digital, electrónica digital. El resto son todos electrónicos analógicos. Ahora la pregunta es, ¿son buenos los sistemas de control analógicos? Ya que para que nuestra etapa, el tiempo en que vivimos parece un poco desfasado. Sí, son buenísimos. Son muy buenos sistemas de control. El sistema regulador de velocidad en Itaipú, por ejemplo, es de una marca francesa, Nairpit. Nairpit es de Francia. Es enteramente electrónico el control. Y los componentes electrónicos que utiliza el regulador de velocidad son de tecnologías militar. Siempre en lo que sea sistema de control, el- en la escala prioridad de avance tecnológico, primero está la tecnología militar. Entonces, cuando se compró ese sistema de control de Nailpit, los componentes electrónicos son de tecnología militar. Fíjense que está operando ahí desde 1980 más o menos hasta ahora y funciona perfectamente, ¿verdad? Entonces son muy buenos. Solamente que, como estamos en la era digital y se tiene el famoso sistema SCADA, donde hay que migrar todos los datos y tener un centro de sistema de control. Por ese motivo, se migra a lo que está diciendo acá, a la electrónica digital, ¿sí? Por eso es que va a salir, no sé si ya salió, tenía que salir, la actuación tecnológica de la ITIPU nacional. Es para pasar todos esos sistemas de control analógico a digital. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja entre un sistema analógico o digital, ¿verdad? Fíjense ustedes que el sistema digital es más lento que el sistema analógico. ¿Por qué? Porque la señal analógica que yo estoy ahorita yendo acá, que puede ser una señal de 4 a 20 miliamperes, típicamente que se usa, por ejemplo, con un traductor, yo tengo que convertir de analógico a digital, como está acá, y esa conversión analógica a digital que está acá va al microprocesador. El microprocesador entonces tiene el algoritmo de combinación para la salida. Entonces, teóricamente es más lento. El digital es más lento, ¿por qué? Porque tiene que haber una conversión analógica a digital y este circuito electrónico tiene que estar muy bien monitorado para controlar que la conversión sea realmente fidedigna. Entonces pasa de analógico a digital y hay el procesador. Pero hay un aspecto positivo del sistema de control digital, que es la precisión. Yo puedo llegar a tener más precisión con el sistema digital, ¿sí? Entonces hay un menor error. Vamos a ver que en el sistema de control se habla mucho de error. El error de la función de transferencia o del sistema de control. Entonces es lo que se va a hacer ahora. Para eso es la actualización tecnológica. Se va a pasar todo a digital para que sea totalmente monitorado. Ustedes saben hoy que todos los sistemas de control están relacionados con redes o sistemas de redes computacionales, ¿sí? Lo que hace el sistema cada es mete todos los sistemas en red para que pueda haber un flujo de transmisión de informaciones y tener así un control compacto de toda mi central generadora. ¿Ok? Entonces, la tecnología de estos equipos de control, tanto de generación como transmisión, siempre se están actualizando. Siempre hay cosas nuevas y la electrónica de potencia es la que está ganando totalmente terreno hoy en día. La misma cosa de excitación también, ¿sí? Excitación son sistemas de excitación estáticos que utiliza la ITIPU. Son tiristores también, rectificadores, que alimentan con corriente continua al rotor.
Bueno, seguimos entonces aquí. Dice acá, una visión macro del sistema eléctrico lleva una descripción de un complejo sistema dinámico. Puede ser analizado como un todo o desacoplado en el espacio de tiempo o frecuencia. Por otro lado, los componentes del sistema en sí pueden ser estudiados por separado o en su sistema en términos de fusión. ¿Se acuerdan que yo le dije hace rato que tenemos la diferencia entre un sistema aislado y un sistema interconectado? Es mucho más fácil hacer el cálculo, hacer la ecuación, simular cuál va a ser la respuesta de un sistema eh, aislado, como yo le dije hace rato. ¿Sí? Un sistema aislado es un sistema que tiene su propia fuente de generación, su propia línea de transmisión y tiene su propio centro de consumo. Eso es un sistema aislado. Es lo que me está diciendo acá. A veces el sistema de potencia es tan grande, y como le dije recién, el sistema brasilero, que son 900 líneas de transmisión, 500 barras y no recuerdo cuántas unidades generadoras, y ya se queda muy complejo analizar. ¿Qué es lo que se hace? Es un análisis, ¿sí?, de un sistema aislado como está acá para ver cómo se va a comportar. ¿Sí? Entonces, se puede hacer de esa manera o ese estudio cuando ya es bastante complejo mi sistema eléctrico de potencia. Seguimos. La operación del sistema de potencia requiere la alimentación de las cargas dentro de ciertas exigencias de calidad de suministro. Dado que las cargas varían aleatoriamente, y las cargas varían acá en ciclo diario, semanal o sazonal, y que la energía eléctrica no puede ser almacenada, hay la necesidad de que ésta sea generada en el instante en que es requerida por la carga. Muy bien. Lo que te está diciendo acá arriba es, en relación a la calidad de suministro, hay dos parámetros básicos en un sistema de potencia. ¿Sí? Nuestro primer parámetro es la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia. Ese es nuestro primer parámetro que nosotros vamos a ir estudiando en este semestre, la frecuencia. La frecuencia tiene que ser estable. ¿Sí? La frecuencia que utilizamos en Paraguay es 50 Hz. Y hay un límite de tolerancia con que puede variar. La ANDE nos garantiza acá que ese límite es más menos 2%. ¿Sí? Es lo que nos dice la ANDE, que nos va a entregar la energía en una tolerancia de más menos 2%. Ese más menos 2%, el sistema de control que está hablando acá, de generación, tiene que tener la capacidad entonces de mantener la frecuencia siempre en este rango, más menos 2%. Sería 50 Hz más menos 2%. Otro parámetro fundamental es la tensión. Voy a poner acá volt o voltaje. También este es un parámetro fundamental que nosotros vamos a controlar, y también hay un rango que nos garantiza la ANDE y nos dice que en media tensión o en el circuito primario va a ser más o menos 5%. ¿Okay? Entonces, todo nuestro sistema de potencia tiene que estar velando para que estos dos parámetros estén dentro de la faja permitida. ¿Okay? Entonces, tiene que estar monitorando el sistema de control de excitación, sistema de regulación de velocidad, la operación de la línea de transmisión, todo eso con relación entonces a la tensión. Esos son los dos parámetros que nosotros vamos a estudiar este semestre, cómo actúan esos sistemas de control para poder dejar entonces siempre dentro de esos límites. Y lo que está diciendo acá, y le repito nuevamente, es una cuestión que no se puede guardar la energía eléctrica. Hay que generar en el instante que la demanda me pide. Si la demanda me pide más potencia, yo tengo que tener esa potencia más. Si yo no tengo esa capacidad,
estos dos parámetros que están acá caen y pongo en riesgo todo mi sistema eléctrico de potencia. Profe, Sí, te escucho. ¿por qué al aumentar la demanda de potencia reactiva existe una variación de la frecuencia en el sistema? No, cuando nosotros aumentamos la potencia reactiva, existe una variación de tensión. La, la tensión varía. Entonces, vamos a ver que está estrechamente relacionado la potencia reactiva con la tensión B en la salida de las barras. La potencia activa, y le vamos a representar con la letra P, está directamente relacionada con la frecuencia. Para poder entender este detalle, yo no sé si ustedes ya dieron alguna materia sobre generadores síncronos o máquinas síncronas. Ay, me olvidé. Sí, ahí lo. Bueno, me voy a hacer entonces una pregunta acá. Si yo tengo mi máquina síncrona aquí y está girando, nosotros mismos tenemos la máquina síncrona y este tiene un campo magnético que está girando también con él. Bueno, ¿qué pasa cuando mi carga es una energía reactiva inductiva? Inductiva. ¿Sí? Entonces estoy acá inyectando energía reactiva inductiva. Pregunta, si esta es la tensión, le voy a poner V sub F. V sub F sería la tensión interna de la máquina síncrona. A ver, acá voy a representar. Y esto sería acá mi unidad generadora. Y esto sería acá la barra de generación, o la barra B. Acá también. Entonces, a la tensión interna le voy a llamar V sub F. Y acá B le voy a llamar la tensión de la barra. Pregunta. Si estoy inyectando energía reactiva inductiva, ¿cómo va a ser la tensión en la barra? Va a ser menor que la tensión B sub F que está en la máquina síncrona o mayor que la tensión B sub F o igual. La tensión V sub F va a ser mayor a la tensión de la barra, profe. Bueno, Si era inductiva, creo que si era capacitiva, el que se generaba, o sea que del generador era menor y en la barra era mayor. bueno, graben ese concepto que le voy a dar ahora. Y por eso se estudia mucho el factor de potencia. Si yo estoy inyectando energía reactiva inductiva, la tensión en la barra B acá es menor. ¿Sí? Va a ser menor acá que la tensión B sub F. ¿Por qué es menor? Se le considera, y estoy hablando de la inducción. Ustedes saben que la máquina síncrona es un rotor que gira con corriente continua e induce tensión en el estator. Entonces, la energía reactiva inductiva se considera como un efecto desmagnetizante en la máquina síncrona. ¿Qué quiere decir desmagnetizante? Que le está contrarrestando flujo magnético en la inducción. ¿Sí? Entonces, por eso es que la energía reactiva inductiva siempre es menor que la tensión que se está generando. Caso contrario, vamos a suponer ahora que estamos inyectando una energía reactiva capacitiva. Aquí va a pasar el efecto contrario. La tensión B sub F, voy a poner acá, va a ser menor
que la tensión B que estoy generando en mi barra. ¿Por qué eso? Porque el efecto capacitivo es magnetizante dentro de la máquina síncrona, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta esos dos efectos, ¿sí? Energía reactiva e inductiva desmagnetiza la máquina síncrona y la energía reactiva capacitiva magnetiza, ¿sí? Por eso siempre la tensión en la barra es mayor. Considerando ese efecto que nosotros analizamos, ¿sí? Considerando ese efecto que nosotros estamos analizando, entonces, podemos llegar a la conclusión que la energía reactiva está relacionada con la tensión, ¿sí? Porque dependiendo del caso que yo tenga, voy a desmagnetizar o magnetizar mi máquina síncrona, ¿sí? Entonces tiene relación con la tensión. También ustedes saben que la potencia y la frecuencia están directamente relacionados, ¿verdad? Eso, y yo le voy a mostrar enseguida una figura y le voy a explicar un poquitito de eso que está acá. Porque eso depende del torque que hay en el eje de la máquina primaria, ¿verdad? Por ejemplo, el torque que hay en la turbina hidráulica, que es el torque mecánico, está acoplado eso al generador, y ese torque mecánico ese genera el par eléctrico también, ¿sí? Enseguida voy a mostrar una figura y le voy a explicar bien eso que está acá. Por eso es esa relación. Y le voy a mostrar también enseguida la ecuación, cómo eso influye que está aquí. Bueno, vamos a seguir. Profe, Sí, está bien entonces lo que yo te dije, solamente que yo te dije desde el punto de vista de la tensión del generador y vos explicaste desde el ah, punto de vista de la barra. sí, está bien, excelente, excelente. Siempre tener en cuenta ese efecto, ¿verdad? Que uno es magnetizante y desmagnetizante, ¿verdad? Muy bien. Ok, esto acá que vamos a leer entra en juego tanto para nuestra materia que es dinámica, y ustedes creo que dan otra materia que se llama análisis sistema de energía en régimen permanente, ¿verdad? Dice acá, el sistema debe ser mantenido en el estado normal de operación, mismo delante de perturbaciones, por medio de la actualización de controladores en los generadores u otros equipos controlables localizados en la red. De manera simplificada se puede reducir la cuestión del desempeño dinámico del sistema al comportamiento del mismo entre el punto de equilibrio antes de la actuación de la perturbación y el punto de equilibrio después de la actuación de perturbación. Muy bien. Entonces nuestro sistema de control tiene que dejar en la condición estable, ¿sí? Entonces, como nosotros dijimos recién que la potencia y la frecuencia están relacionados y la energía reactiva y la tensión, si hay alguna perturbación en el sistema, y una perturbación puede ser, la demanda subió de 2 megavatios a 20 megavatios ahora. Esa es una perturbación. Entonces el sistema de control tiene que dar la orden, tiene que dar la actuación para llevar al punto donde se equilibra la potencia activa, ¿sí? Lo que está diciendo acá es que mi diseño, ¿verdad? O el desempeño en mi sistema de control tiene que ser, si es posible, lo más sencillo. No tiene que ser complejo. Ustedes saben que los sistemas de controles eh, puede dejarse bastante complejo. Mientras más complejo es más difícil de representar y más limitaciones tiene. Y entra en toda esta cuestión de los polos y ceros que son inestables en el sistema de control que está acá, ¿ok? Entonces, tiene que llevar al punto de equilibrio que estaba desde antes de la perturbación hasta después de la perturbación, ¿sí? Ahí es donde entra nuestro sistema dinámico. Seguimos. La complejidad del sistema de potencia hace con que los fenómenos dinámicos abarquen una faja amplia de frecuencia. A pesar de que el análisis y la síntesis de controladores puede ser hecha de una manera global,
Un enfoque de este tipo exige la elaboración de modelos detallados del sistema, lo que, para sistemas eléctricos de potencia gran porte, lleva un problema de alta dimensión. Repetimos lo que hace rato dije, ¿verdad? Cuando mi sistema eléctrico de potencia es muy grande, tiene muchas barras, tiene muchas líneas de transmisión, es lo que dice acá. Es un problema de alta dimensión. Es más difícil representar, ¿verdad? Por eso en los países grandes, donde tienen grandes redes de sistemas eléctricos, se necesita de muchos profesionales del área eléctrica para que vayan estudiando y vayan simulando ciertas situaciones que están acá. ¿Ok? Entonces, depende mucho entonces de la complejidad de mi sistema de potencia para poder parametrizar mi sistema de control. Dice acá, es preferible entonces separar los fenómenos según la faja de frecuencia donde ocurren. Con estos modelos adecuados para representar los componentes de cada una de estas fajas, pueden ser usados para fines de análisis y control. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ir viendo nosotros esto que está acá. ¿Sí? Vamos a ir viendo que primeramente lo que se hace es un análisis de carga aislada, se analiza, después se integra eso al sistema de potencia, ¿verdad? Entonces, nada más tener claro eso. Mientras más grande es mi sistema, más interconexión tiene. Cada vez es más complejo mi sistema de control para poder tanto simular la respuesta y entender a qué condición se va a quedar. Los controladores de tensión y frecuencia tienen por objetivo mantener el sistema en el estado normal de operación a través del control de tensión en las barras de los terminales y la frecuencia de los generadores. ¿Okay? Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar con más énfasis este semestre que está acá. ¿Sí? Tanto el control de tensión y el control de frecuencia. ¿Sí? Dos parámetros, y fíjense y anoten bien lo que dice acá. Dos parámetros que su objetivo es mantener el sistema en el estado normal de operación. Eso es lo que nosotros como ingenieros queremos. ¿Sí? Queremos que nuestro sistema de control de tensión y frecuencia siempre mantenga nuestro sistema en el estado normal de operación. ¿Y cómo defino cuál es el estado normal de operación? La tensión y la frecuencia. ¿Sí? Si la tensión y la frecuencia están dentro de los límites, quiere decir que estoy en el estado normal de operación. Y acá lo que ya sabemos dice, el control de la frecuencia en especial es importante, desde que la frecuencia es un balance de la medida de potencia activa del sistema. ¿Sí? Entonces, el equilibrio de potencia activa del sistema medimos a través de la frecuencia. La frecuencia no define. Si estamos en 50 Hz, espectacular. Quiere decir que la demanda y la generación están en su punto de equilibrio. ¿Okay? Eso le quería explicar aquí. Y aquí, fíjense que tenemos. Esto es un modelo, ¿sí?, de un generador a vapor. ¿Sí? Generador a vapor. Una turbina a vapor que está acá, como ustedes están viendo. Está acoplado al mismo eje. Y aquí tenemos nuestro rotor, ¿sí?, de nuestra máquina síncrona. Vamos a fijar esta ecuación que está acá. Dice que el torque acelerante T es igual al torque mecánico, que es T sub M, que está acá. Dice par mecánico en la turbina. Torque mecánico entonces es el par mecánico con que está girando la turbina. En este caso es un par desarrollado por el vapor que hace girar la turbina aquí. En este sentido que estamos viendo acá. ¿Okay? Tenemos luego otro parámetro, T sub E, que es el par electromagnético. Fíjense que en la ecuación está acá T sub E. Y fíjense la dirección de T sub E. T sub E es el par eléctrico que se está generando debido a la rotación acá mecánica. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de la inducción de Faraday en física 2, donde decía, se
responde a la causa que lo produce. Esa es la filosofía básica del sistema de inducción. ¿Qué es lo que hace entonces esto que está acá? Como tenemos un par mecánico girando en ese sentido, y aquí tenemos corriente continua que está girando en el mismo sentido acá, el par mecánico acá, en el estator se induce y se genera corriente, y esa corriente genera un campo magnético en un sentido contrario que tiende a frenar la máquina, ¿sí? Entonces, el campo magnético y el par magnético, el generador en sí, la unidad generadora, es como un freno para la turbina mecánica que estoy teniendo aquí, ¿sí? Por eso está esta ecuación que está aquí, ¿sí? Es como un freno. Entonces, siempre el par eléctrico es en dirección opuesta al par mecánico en nuestra máquina síncrona. Aquí la ecuación tenemos par mecánico, par eléctrico y tenemos también T sub D, que es un coeficiente de amortiguamiento. Esta es una cuestión que pasa en la máquina síncrona. Y resulta que la máquina síncrona produce vibraciones. Vibra mucho la máquina. Vibra mucho cuando hay un desequilibrio entre el par mecánico y par eléctrico. Si aumentó la demanda, bajó la frecuencia, empieza a vibrar. Cuando está con alta carga, mucha carga la máquina síncrona, también vibra. Son oscilaciones electromecánicas que le llaman, que hace vibrar la máquina. Para poder suprimir esto, se creó lo que es el devanado de amortiguamiento. El devanado de amortiguamiento está dentro de la unidad generadora, ¿sí? Está en el estator, eso que está acá. Y ustedes saben que hay dos modelos de máquinas síncronas. El primer modelo es el modelo de polos lisos, ¿sí se llama? Polos lisos, ¿sí? Y se le conoce a esto también como, o comúnmente el nombre, turbogeneradores. Turbogeneradores. Que ven acá polos. Los modelos de máquinas síncronas. Los modelos de polo liso o turbogeneradores son para alta rotación en el eje. Entonces, típicamente los polos lisos, la alta rotación, son para la turbina a vapor, la máquina de accionamiento a vapor. El otro modelo de máquina síncrona son las máquinas de polo saliente, se le llama. Polo salientes. Bueno, es la diferencia de la geometría del rotor que está acá. La máquina de polos lisos es un cilindro, ¿verdad? Perfecto, así como está viendo acá. Ya la máquina polo saliente es distinta, ¿sí? A ver un poco si puedo dibujar. Algo más o menos así. Ok, algo más o menos así. Ya no es un rotor liso. Esas son máquinas de polo saliente. Entonces, la máquina de polo saliente son máquinas que giran a menor rotación. Entonces, típicamente, las máquinas de polo saliente son para las unidades generadoras hidráulicas o hidroeléctricas. Utilizan por eso máquina de polo saliente. Oye, ¿por qué le estoy hablando de esto que está acá, estos dos modelos? Porque el devanado de amortiguamiento es distinto para los dos modelos. En el modelo de polos lisos, que está acá, que es un turbogenerador, esto en teoría es un cilindro perfecto. Fíjense que tiene una ranura acá cortocircuitada. Esa misma ranura cortocircuitada le sirve como devanado amortiguador. Como yo le dije, la máquina produce vibraciones. Esas vibraciones
bajan el rendimiento mecánico. Y eliminamos entonces con esto que está acá. Ya con la máquina de polo saliente es distinto. ¿Sí? Tienen una barra acá en el estator, ¿sí? Que son cortocircuitadas en anillo, como una jaula de ardilla, así como un motor asíncrono, tienen aquí alrededor. Entonces, ese fenómeno que yo le estoy comentando acá del coeficiente de amortiguamiento está demostrado acá entonces con la letra T sub D. T sub D. ¿Ok? Vamos a obviar T sub D. Obviar este fenómeno solamente para hacer el siguiente estudio. Yo tengo el parámetro T entonces, que es el paracelerante. ¿Sí? El paracelerante que es el torque mecánico menos el torque eléctrico. En condición de equilibrio, el torque acelerante es cero. ¿Sí? Entonces, cuando T es igual a cero, el torque mecánico es igual al torque eléctrico. La máquina está acá en estado de operación normal. En ese punto es donde tiene que llevar nuestro sistema de control para este fenómeno dinámico. ¿Sí? Tiene que llevar en un punto donde el torque mecánico acá es igual al torque eléctrico y están en una condición de equilibrio. ¿Ok? Ahora fíjense lo siguiente. Cuando el torque mecánico es mayor que el torque eléctrico, quiere decir que el par mecánico va a ser mayor, el par eléctrico menor. ¿Qué respuesta va a dar esto final? ¿Cuál es la señal que me va a indicar que hay un desequilibrio y que el torque mecánico es mayor que el torque eléctrico? Y vamos a suponer nosotros aquí, a fin de ejemplificar esto que está acá, nuestra frecuencia fundamental, que es 50 Hz. 50 Hz. ¿Correcto? Bueno, en esta condición que yo estoy acá, que el par acelerante es cero y el torque mecánico es igual al torque eléctrico, yo voy a tener como resultado una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz. Ok, vamos a poner acá condición número 2, este análisis que vamos a hacer. Estamos diciendo acá que el torque mecánico es mayor que el torque eléctrico. ¿Qué va a pasar acá? Mi frecuencia va a ser mayor que 50 Hz. Y voy a poner como ejemplo acá, 55 Hz. ¿Sí? Se va a acelerar la máquina. ¿Sí? Esta máquina va a empezar a acelerar porque el torque mecánico es menor. Y eso, como resultado final, yo voy a poder ver en la frecuencia eso que está acá. Entonces, en el sistema de potencia decimos, hubo una pérdida de carga, ¿sí? O un rechazo de carga en esta condición que está acá. Otra condición más que puedo tener en la máquina síncrona, que el torque mecánico sea menor que el par eléctrico. ¿Sí? Estamos diciendo ahora que este par eléctrico es menor que el torque mecánico. Como yo le dije, el par eléctrico es como un freno a la máquina. Eso quiere decir que esta máquina va a disminuir su velocidad nominal. ¿Cómo me va a reflejar esto que está acá? La frecuencia. La frecuencia va a ser menor que 50 Hz. Voy a poner un ejemplo acá, 45 Hz. Entonces vean ustedes cómo la frecuencia nos da la imagen de lo que está pasando en la ecuación de nuestra máquina síncrona. Bien, eso que está acá, este fenómeno, pasa constantemente en el sistema de potencia. ¿Sí? Estamos en una punta de carga, aumentó la demanda. Vamos a entrar en esta condición que está acá. ¿Sí?
el par eléctrico va a ser mayor. Entonces el sistema de control tiene que actuar y llevarnos a la condición número uno, donde el par eléctrico y mecánico son iguales. Bueno, entramos en la hora punta de carga, entramos en la hora de pico. Ahora empieza a disminuir la demanda. La gente empieza a consumir menos cantidad de energía eléctrica. ¿Qué fenómeno va a pasar? El torque mecánico va a ser mayor que el torque eléctrico. Va a aumentar la frecuencia. Y ahí tienen que entrar nuestro sistema de control, llevarnos otra vez a la condición de operación nominal. Entonces lo que le quiero nada más dejar en claro es que nuestro sistema siempre está siendo dinámico, ¿verdad? Siempre va a ir variando nuestra demanda y estas condiciones van a ir pasando dentro de nuestro sistema de control. ¿Ok? Por eso es importante estudiar y conocer ese comportamiento de nuestro sistema de control. ¿Ok? Acá justamente describe lo que nosotros estamos hablando. Dice, si la carga del sistema crece y la potencia generada no aumenta, la diferencia de potencia es obtenida de la energía cinética de la máquina y la frecuencia disminuye. ¿Sí? Es lo que yo le expliqué recién acá. ¿Por qué disminuye acá? Porque el par mecánico es menor que el par eléctrico. ¿Sí? Dice acá, por tanto, la igualdad entre la carga y la generación es necesario para la operación estable. Y la frecuencia es una medida del desbalance. Además, es una exigencia de muchas cargas de mantenimiento o variaciones de la frecuencia entre el límite estrecho. ¿Ok? Entonces, nuestro indicador de equilibrio de potencia activa es la frecuencia. La frecuencia es la que nos va a indicar que está bien y mayormente el sistema de control va a monitorar la frecuencia del sistema. ¿Sí? Hablando siempre de potencia activa. Acá habla de la tensión también. Dice acá que la tensión debe ser mantenida constante, principalmente porque el desempeño de diversos componentes de carga dependen de la misma. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que en los accionamientos industriales, la frecuencia tiene relación con la velocidad de giro en el eje de motor. Ya la tensión tiene una relación con el par, ¿sí? El par inicial que tiene que tener los motores o la carga. Entonces, es necesario mantener, como dice acá, en ciertos límites estables, la tensión, ¿sí? Para el buen desempeño de las cargas, ¿verdad? También eh, la iluminación, las fuentes de alimentación no funcionan de manera eficiente si la tensión está fuera de su rango. El rango que yo le comenté hace rato, que la ANDE nos garantiza por reglamento, que en el circuito primario es más o menos 5%. Bien, acá vemos. El control de la frecuencia y la tensión se ve facilitado por el hecho de que hay un desacoplamiento entre los pares de variables potencia activa ángulo y en las barras y potencia reactiva y magnitud de tensión. Eso vamos a ver un poquitito acá. Esta es la fórmula de la potencia activa y reactiva para el control. Fíjese la fórmula de potencia activa, P sub R que dice acá. Le voy a indicar acá cómo está esta nomenclatura acá de esta fórmula. Cabe resaltar que una es una barra inicial o barra de generación y la otra es la barra terminal. Entonces le llama V sub S a la tensión que está acá y tita sub S es el ángulo de carga aquí. Del otro lado le llama V sub R a la tensión y tita sub R es aquí el ángulo de carga aquí al final de la línea de transmisión. Y fíjense la fórmula de la potencia activa. Dice acá que es V sub S, que es la tensión que está acá, por V sub R, por X. X sería aquí la reactancia serie de la línea de transmisión, por el seno de tita. El seno de tita, o este ángulo tita que está acá, sería ese ángulo tita. Sería lo que está abajo.
tita sub S menos tita sub R. ¿Sí? Sería entonces el ángulo aquí de la tensión de la barra de generación B sub S y la tensión acá en la carga R. Esa diferencia de ángulo. Entonces, esta es la fórmula de la potencia activa, ¿sí? En nuestro sistema de potencia. Pues en la línea de transmisión, en generación igual. Esta es la fórmula. Fíjense que es directamente proporcional al ángulo θ. B sub S y B sub R normalmente son magnitudes muy parecidas. ¿Sí? Entonces, por eso habla acá del desacoplamiento que nosotros vimos. El desacoplamiento entre los dos controles. Como dice acá, desacoplamiento entre potencia activa, ángulo, y potencia reactiva, magnitud de tensión. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula, fíjense que está relacionado más bien con el ángulo de carga, la potencia activa. Y la potencia reactiva, tenemos acá B sub R sobre X, que es la impedancia de la línea, B sub S coseno de θ menos B sub R. ¿Sí? Relacionando esto que está acá, entonces, tiene una fuerte relación con la diferencia de tensión en las barras, así como estamos viendo aquí. ¿Sí? En cambio, la potencia activa tiene una fuerte relación con la diferencia de ángulo en la barra. ¿Sí? Entonces, ángulo de carga está relacionado entonces con la frecuencia. Por eso la potencia activa acá está en relación con la frecuencia. Y la potencia reactiva tiene una relación fuerte con la tensión. ¿Okay? De ahí sale esa condición porque estas son las fórmulas, ¿verdad?, que relacionan la potencia tanto activa y reactiva entre dos barras de un sistema de transmisión de corriente alternada. Bueno, dice acá, a pesar de este desacoplamiento no sea completo, y acá dice que no es completo porque fíjense que acá tenemos un coseno de θ también en la energía reactiva, ¿verdad? Solo que este coseno de θ es un valor muy pequeño comparado con los otros valores. ¿Sí? Acá también tenemos la potencia activa B sub S y B sub R, solo que mayormente se trabaja en PU, ¿verdad? El sistema de potencia. Y estos valores son casi iguales normalmente. Por eso dice que el desacoplamiento no es completo. Y disminuye durante los transitorios en el sistema. Se puede considerar este efecto como apenas marginal en la faja de operación. Así, controlando el torque entregado por la máquina primaria a los generadores, se controla la potencia activa y consecuentemente la frecuencia. Y como dijimos recién, la variación está ligada a la variación de ángulo. ¿Sí? Entonces, la variación de frecuencia es relacionado a la variación de los ángulos de carga que hay acá entre dos barras, como estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, repitiendo acá, la potencia activa controla la frecuencia que está acá, y esa frecuencia tiene una relación directa con la diferencia entre los ángulos de barra. Estamos viendo aquí. Ahora, con relación al control de tensión, dice acá de la misma forma, a través de la variación de excitación del campo del generador, se controla la potencia reactiva y consecuentemente la tensión terminal de la máquina. ¿Okay? Entonces, control de tensión está relacionado con control de potencia reactiva. ¿Sí? Y eso está relacionado con el sistema de excitación. El sistema de excitación es el que me va a definir esta condición acá de la tensión en los terminales de los bornes de la máquina. Los controladores asociados a los generadores son importantes, o son también importantes, en el mantenimiento de la estabilidad para pequeñas perturbaciones. Dice acá, estabilidad permanente o dinámica, y para grandes perturbaciones. Aquí. Bien. Todas las perturbaciones que nosotros estamos viendo están relacionados, o el sistema de control que tiene que tomar efecto, son entonces el sistema de excitación y el sistema de control carga-frecuencia. Eso es lo que nos está diciendo acá. Tanto para estabilidad dinámica como para estabilidad transitoria. ¿Sí? Estos dos sistemas de control
son los que deben de asumir. Eh, con diferencia a los dos sistemas de control que tenemos. Sistema de control de tensión y sistema de control de frecuencia. Define lo siguiente. El control de tensión es más efectivo para el amortiguamiento de las oscilaciones de los rotores de la máquina a corto plazo. Esto es por el control de velocidad más lento, una vez que la dinámica térmica de la caldera y la dinámica hidráulica están envueltas. Bueno, con relación a estos dos sistemas de control, sistema de control de tensión y sistema de control de velocidad, el sistema de control de tensión es más rápido. La respuesta de salida es mucho más rápido que el sistema de control de velocidad. Nosotros vamos a ver que el sistema de control de velocidad hay muchos parámetros que entran en juego. Está la inercia del agua, está el estatismo transitorio y muchas otras condiciones que entran. Tarda más en llevar a la velocidad nominal que llevar a la tensión en el borde de las máquinas. Es más rápido llevar la tensión en el borde de las máquinas, ya que es un control electromagnético, ¿verdad? Es eléctrico el control. Entonces siempre es más rápido la respuesta. Entonces, el sistema de control de tensión se utiliza para ciertas oscilaciones que hay en nuestra máquina 5. Ejemplo, un sistema muy utilizado es el sistema que se llama como PSS. PSS, que es Power System Stability o estabilizador de sistema de potencia. Eso asume también el sistema de control de tensión para eliminar oscilaciones electromecánicas dentro de la máquina síncrona después de una perturbación. ¿Sí? Entonces, acá lo que está diciendo que es más útil el control de tensión, ¿verdad? Para hacer ciertos controles dentro de la máquina síncrona. Y aquí vamos a ver un poquitito esto que está acá. Entonces, según lo que estuvimos hablando acá, los tres principales sistemas de control que actúan sobre el generador síncrono son: el primero, control primario, carga-frecuencia, es lo que vimos. El control suplementario, carga-frecuencia. Bueno, el control de frecuencia tiene toda una historia. Tenemos control de frecuencia primario, control de frecuencia suplementario o CAG se le llama, que es control automático de generación. Y también tenemos el control terciario. Tres niveles de sistema de control para la frecuencia. Y nosotros vamos a estudiar esto que está acá, este semestre. Entonces, este control primario, carga frecuencia que está acá, es para llevar entonces la frecuencia a su valor nominal y tener el equilibrio de la potencia activa. Luego tenemos el control de excitación, que es un sistema de control también de la máquina síncrona. Bueno, acá nos dice que tenemos un diagrama de bloque simplificado mostrando los sistemas de control de un generador síncrono. Y aquí ustedes pueden ver, este es un diagrama de bloque básico, ¿verdad? De un sistema de control de nuestra máquina síncrona. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, fíjense ustedes, tenemos acá esto que está acá, esta malla que está acá, es el control de tensión. ¿Sí? Entonces, voy a marcar aquí, esto es nuestro generador, donde actúa acá el regulador de tensión o sistema de excitación, y acá tenemos el regulador de velocidad. Este es nuestro diagrama de bloque entonces. Entonces, básicamente, el regulador de tensión es más sencillo. Fíjense que nada más tengo acá un TP, ¿verdad? Que yo voy a ver si la tensión B, que está en la barra salida a mi generador, está en la tensión nominal. Esto va acá, entra eh, este operacional que hace una resta acá, ¿verdad? Tanto acá del valor nominal, ¿sí? Como del TP que está acá. Y eso manda señal al sistema de excitación. Que es sencillo. Bajó la tensión en los bornes de mi máquina. Entonces doy la orden
más corriente de excitación para que haya más magnetización dentro de la máquina y aumente la tensión en los bordes. Esto que está aquí es el PSS o estabilizador del sistema de potencia. Ustedes están viendo acá. Y esto que está acá es para eliminar las ciertas oscilaciones electromecánicas que ocurren en la máquina síncrona después de ciertas perturbaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un cortocircuito monofásico en la línea de transmisión que alimenta esta unidad generadora. ¿Sí? Eh, el sistema de control lleva su condición nominal, pero la máquina queda oscilando y produce vibraciones. Entonces, este PSS que está acá ayuda en reducir esas oscilaciones que está acá. Es un incremental que se le pone al sistema de control de tensión. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el amplificador, ¿verdad? Porque las señales de los TP son señales de baja potencia, ¿verdad? Y aquí amplifica. eh, no estoy recordando bien de memoria, creo que en Itaipú era 1000 voltios, me parece, la tensión que tenía el sistema de excitación. Bien, luego tenemos el regulador de velocidad acá. Y fíjense todo lo que está en juego. Tenemos primeramente la salida acá, la turbina, que esto sería ya la paleta mecánica, ¿verdad? De nuestro sistema mecánico, en el distribuidor. Tenemos aquí el amplificador hidráulico. Tenemos acá el controlador carga-frecuencia. Entonces, fíjense que nuestro sistema acá, esta potencia activa W, ¿sí? Monitoramos acá la frecuencia. Tenemos acá una retroalimentación de la frecuencia. Entonces, cada vez que hay un desbalance acá en la frecuencia, esto manda una señal, compara con la referencia acá y aquí tenemos la señal. ¿Por qué amplificador hidráulico? Siempre la señal de control son señales de baja potencia. Esa señal de salida yo amplifico a un sistema que tiene más potencia mecánica, ¿verdad? Que sería, en el caso de una turbina hidráulica, sería un cilindro hidráulico que se mueve y esa movilidad en los émbolos hidráulicos puede mover la paleta de los distribuidores. Nosotros vamos a ver en una clase y vamos a estudiar varias clases exclusivamente el sistema de control carga frecuencia. ¿Sí? Luego tenemos el estatismo. Esto es un concepto que nosotros vamos a ver también, el estatismo. Esto que está acá entonces es el regulador de velocidad carga frecuencia. Esto otro que ustedes están viendo acá, que dice el concepto sensor de flujo de intercambio, es lo que se conoce como el CAG o control automático de generación. CAG, control suplementario, control automático de generación. Nosotros vamos a estudiar, pero básicamente el problema que está acá es que yo tengo acá, voy a ejemplificar como hace rato, mi sistema de potencia paraguayo. Tengo acá mi sistema de potencia brasilero, dos sistemas de potencia interconectados. ¿Sí? Y aquí tengo la carga de Paraguay. Supongamos que Paraguay acá tiene un contrato de venderle una energía a Brasil. Ese contrato garantiza que Paraguay tiene que darle 20 megavatios a Brasil. ¿Sí? 20 megavatios a Brasil. Estoy poniendo esto como ejemplo nada más. Quiero explicarle lo siguiente. Si Paraguay tiene un aumento de demanda, que es lo que nosotros comentamos recién, todo el sistema interconectado va a sentir. ¿Sí? Si yo aquí, suponer, tengo un interruptor, voy a representar acá, le voy a poner una carga de 10 megas. 10 megavatios. Cuando yo cierro este interruptor acá, va a aumentar la demanda,
va a bajar la frecuencia del sistema y ahí es donde tiene que actuar. Este es mi sistema regulador de velocidad. También este 20 megavatios que yo le estoy cediendo va a variar su valor. Porque ocurrió acá una perturbación, ¿sí? Y el sistema tiene que hacer todo lo posible para cubrir este 10 megavatios que está acá. Todos van a contribuir para cubrir este 10 megavatios de aumento de demanda. Por lo tanto, este 20 megavatios que está acá, que es una potencia que está en contrato para venderle a este o su sistema, va a variar. Bien. Lo que quiere llegar a lo siguiente. El CAG o el control suplementario, como dice acá, sensor de flujo de intercambio, va a monitorar si esto está dentro de los límites de 20 megavatios. Entonces, primero mi sistema me va a llevar a la secuencia de 50 Hz. Después entra otro sistema de control otra vez que es el CAG, que va a monitorar si este 20 megavatios realmente se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de control es por etapas, ¿verdad? Por etapas va solucionando los problemas que nosotros estamos encontrando aquí. Bien, entonces este es un diagrama de bloques, ¿sí? De todo lo que nosotros estuvimos hablando ahora. Es un diagrama de bloques, tanto del control de la tensión como el regulador de la velocidad de la máquina síncrona. ¿Sí? Nosotros vamos a entrar más a profundidad estos dos sistemas de control para poder conocer un poquitito su tiempo de respuesta, ¿sí? Y su comportamiento entonces para las perturbaciones que nosotros estamos viendo aquí. Bien, aquí le muestro entonces un esquema, ¿verdad? Un sistema de excitación. Este sistema de excitación es estático o electrónico, ¿verdad? El título dice acá, esquema de excitación modelo de la máquina 5. Entonces acá tenemos la turbina, está aquí. La turbina, esto es una turbina a vapor por el modelo más o menos. Esto sería nuestro generador, este es el rotor que está acoplado acá con la turbina y este es el estator donde es inducido la energía eléctrica para ser producida. Bien. En el estator nosotros tenemos acá, fíjense, la excitatriz piloto, que le llaman de corriente alternada, y la excitatriz principal. Muy bien. Básicamente, fíjense ustedes aquí, este sería el eje, ¿ok? El eje que va acoplado acá al rotor. Esta excitatriz principal, lo que está pasando acá, o lo que nos muestra la figura, este sería acá como un pequeño mini generador. Este pequeño mini generador, como está acoplado al eje acá y está girando, me está produciendo acá energía en CA, ¿sí? Corriente alternada acá, y me está inyectando esta energía en CA. ¿Sí? Este pequeño generador va acá. Este es un sistema de rectificación. Rectifica acá a corriente continua. Rectifica aquí entonces a corriente continua. Entonces, esta tensión rectificada en corriente continua, ¿sí? Se comunica acá por anillo rozante al rotor, ¿sí? Entonces, se comunica acá por anillo rozante al rotor, como ustedes están viendo acá. Y ese rotor acá circula acá una corriente continua, que le llamamos corriente de excitación, aquí. Entonces, para inducir acá la tensión. Entonces, como yo le dije recién, función de la tensión en los bornes. Necesito más tensión en los bornes, aumento acá la corriente de excitación para tener una más tensión. Necesito disminuir la tensión, disminuyo la corriente de excitación. Básicamente es eso. Entonces, el esquema que estamos viendo acá es un esquema de electrónica de potencia, ¿verdad? Estos son conocidos como sistema de excitación estático, ¿sí? Fíjense que este sistema de excitación acá tiene anillos rozantes. Acá abajo tenemos la turbina, el generador, la misma representación. Ese es el rectificador trifásico, como estamos viendo acá. Esta es la excitatriz principal y esta es la excitatriz piloto de ¿sí? La que produce corriente alternada. Hay dos tecnologías
en sistema de excitación. Y voy a escribir aquí para que se le quede bien grabado, si quieren ver después. Primero es la de anillo rozante. Anillo rozante tiene un anillo como la escobilla de esos motores de corriente continua, ¿sí? Que se va conectado por mi sistema de excitación, ¿sí? Entonces voy a poner acá anillos rozantes. Sería el primer modelo. El modelo número 2 se conoce como brushless. Brushless, o en español, sin escobillas, sin anillos rozantes. El brushless, entonces, es un sistema donde es inducido, ¿verdad? Con corriente continua, así como estamos viendo acá. Hay una inducción acá de corriente continua a esta excitatriz principal que alimenta acá en corriente alternada trifásica y este rectifica otra vez acá al rotor, ¿sí? Entonces, para que conozcan nada más, dos sistemas de excitación, anillo rozante o brushless. Brushless es lo más nuevo que hay. Brushless hay menos pérdidas porque en los anillos rozantes hay calor, ¿verdad? Disipación de calor y hay más pérdidas. Bien, otro modelo que le presento acá es el esquema de control carga-frecuencia o el regulador de velocidad, como le llamamos. Bueno, vamos a entender básicamente lo que pasa. Acá tenemos la turbina, está aquí. Mientras esta es una turbina de vapor, mientras mayor cantidad de flujo de vapor entra acá, más torque tiene la turbina, más par mecánico, más velocidad va a girar esta turbina que está acá. Bueno, entonces considerando acá que la variable es el vapor de entrada, el sistema de control acá es esta válvula principal, válvula de entrada. Y fíjense, el accionamiento de esta válvula, como es una válvula que requiere de potencia mecánica, está acoplado acá a un servomotor hidráulico. Este émbolo hidráulico de potencia es el que va a mover la válvula, ¿sí? Es una válvula de gran caudal, pesada, por lo tanto, este es el que mueve. Acá tenemos la válvula piloto, ¿sí? Por eso le llamamos amplificador. Esto que está acá va a amplificar acá la señal al servomotor hidráulico, ¿sí? Entonces, la señal, si yo quiero mover manualmente para que entre más vapor acá y me dé más potencia aquí, entonces voy a mover acá la válvula piloto, en esta posición acá, va a entrar más aceite aquí, más presión, mientras más aceite, se mueve este servomotor para abajo, ¿sí? O para arriba, eh, habilitando acá la válvula entonces para entrar más vapor. Entonces tenemos acá la válvula piloto, el amplificador, el servomotor hidráulico que está acá, como ustedes están viendo. Y tenemos otro dispositivo. Este muelle o muelle acelerador se conoce como péndulo de Watt. Esto que está aquí. Péndulo de Watt. Péndulo de Watt es un péndulo que está acoplado. Esto está girando acá. Tiene dos péndulos y tiene acá una especie de resorte. Cuando más rápido gire, esto que está acá va a subir para arriba. Entonces, este dispositivo se va a ir subiendo para arriba. Al subir para arriba acá, entonces, va tomando acción acá, tanto en la válvula piloto y en el servomotor hidráulico, ¿sí? Entonces, este mecanismo que nosotros estamos viendo aquí, va regulando entonces, ¿verdad? Va regulando acá la válvula principal, el flujo de vapor acá, y entonces podemos o dar más torque mecánico o menos torque mecánico para considerar lo que nosotros vimos de rato, que en estado de equilibrio el torque mecánico tiene que ser igual al torque eléctrico. Eso es lo que dijimos hace rato. Torque mecánico tiene que ser igual al torque eléctrico. Eso implica que la frecuencia está dentro de su punto
de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto es un sistema de control básico, ¿verdad? De un sistema de control de carga-frecuencia. En este caso es una turbina. También tienen que saber lo siguiente. Cada tipo, cada modelo tiene otra representación. Yo quiero estudiar, por ejemplo, la representación del regulador carga-frecuencia de una central hidroeléctrica. Ahí entra otras variables que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya depende de la inercia del agua, el tiempo de respuesta de las paletas, ¿sí? En este caso, una turbina a vapor tiene otro comportamiento. Entonces, lo que le quiero dejar es que cada modelo de sistema de regulación carga-frecuencia tiene entonces su particularidad. Vamos a dar hasta acá entonces la clase hoy. Y estos modelos vamos a continuar la clase que viene. Está bien, profesor. Bien, hoy dimos entonces algunos aspectos principales de nuestra materia que es dinámica del sistema de potencia. Vieron que dos condiciones que nos da una visión del equilibrio es la frecuencia y la potencia. Ahora, en eso nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir analizando sus respuestas para poder ver si nuestro sistema puede volver a la normalidad después de una perturbación. Bien, ¿alguna pregunta con relación a esto que está acá? Profesor, a mí me gustaría entender un poco mejor cuando la frecuencia eléctrica es mayor a la frecuencia mecánica en una máquina síncrona. Eso se da cuando, digamos decirle, las líneas tienen una carga reactiva capacitiva en ese entonces, ¿verdad? De esa manera, la frecuencia eléctrica podría llegar a ser mayor a la frecuencia mecánica. ¿Es así o es diferente? Marco, nosotros vamos a dar una unidad exclusivamente sobre eso, una unidad que vamos a hablar exclusivamente sobre el sistema de control carga-frecuencia. Pero siempre ten en cuenta este concepto. Frecuencia está relacionado con potencia activa. ¿Sí? Potencia activa. Potencia activa sale de la diferencia del torque mecánico entre la máquina primaria y el torque eléctrico del generador. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Ahora, la frecuencia está relacionada con la velocidad que está girando mi máquina síncrona. ¿Sí? Si mi máquina síncrona gira a menor velocidad rotativa, menor es mi frecuencia. ¿Sí? Si la máquina gira a mayor velocidad rotacional, mayor es mi frecuencia. ¿Sí? Entonces, está directamente relacionado entre el equilibrio del par mecánico con el par eléctrico. ¿Sí? Por eso que yo le dije siempre que siempre hay variación en nuestro sistema de potencia. Siempre está variando la carga. Varía la demanda. Eso va a influir en mi máquina síncrona. Por ejemplo, yo estoy alimentando Ciudad del Este y Ciudad del Este ahora está consumiendo 20 megas de potencia. De repente se energizó una fábrica ahí que consume 5 megas. Tengo 25 megas de carga ahora. ¿Qué va a pasar con mi máquina? Va a desacelerar. ¿Por qué? Porque el par eléctrico es mayor que el par mecánico. Va a desacelerar, mi sistema de control va a mirar y va a decir, ah, la frecuencia cayó. Entonces tenemos que actuar ahora. Y ahí da la orden de apertura de la válvula para dar mayor potencia mecánica y llevar al punto de equilibrio entre el par eléctrico y el par mecánico. ¿Sí? La frecuencia está relacionada directamente a la velocidad en el eje de nuestra máquina síncrona. Ya la potencia reactiva, otra cuestión, ¿verdad? La potencia reactiva está relacionada con la magnetización en el estator. ¿Sí? Una cuestión que magnetiza o desmagnetiza de acuerdo a la energía reactiva, si es capacitiva o inductiva. Bueno, no sé si quedó claro, Marco, pero te digo, vamos a dar un capítulo exclusivamente nosotros de carga frecuencia. Nosotros estamos entrando recién, vamos a un comentario, pero
Vamos a repasar bien a profundidad eso que está acá, el detalle. Ok, brother. Vamos a esperar esa unidad entonces. Sí, sin problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, podemos terminar por acá. Entonces ya pasé la lista aquí, así que podemos terminar por acá. Gracias a todos entonces por su atención. Seguimos el próximo martes. Cualquier consulta estamos en contacto. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Sí, pero ves que... Sí, pero tampoco no me conviene ese de 2 veces a la semana. Me conviene por estar acá y cerca, pero no me conviene porque uno sí o sí va a venir con las clases. Porque nunca ponen de mañana, siempre es de tarde. Y tenemos clases de tarde todos los días y algunos días hasta más tarde. Entonces va a ser muy difícil que me vaya en ese también. Tipo, está súper bien ese de una vez a la semana los sábados. No sé si no leí bien, ¿o qué? ¿Era de mañana o de tarde?